Bienvenidos una vez más, queridos oyentes. Es un verdadero placer poder llegar hasta ustedes a través de esta emisión especial de relatos que tocan lo desconocido. Agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón que nos permitan compartir con ustedes estos testimonios sobre lo paranormal que a lo largo de los años hemos recibido. En este episodio, las historias que escucharán no dejarán indiferente a nadie. Si eres de los que dudan de la existencia de lo sobrenatural, quizá logres irte a la cama con una sonrisa, aunque no me extrañaría que esa sonrisa se transforme en una inquietante pesadilla. Ahora, si crees que todo lo que aquí se cuenta es posible, te invito a reflexionar un momento antes de continuar. Quizá quieras prepararte para lo que está por venir, porque algunas de estas historias tienen el poder de desvelar incluso al más incrédulo. Me Miguel Pérez, y están a punto de sumergirse en otra edición de Proyecto Universo Paranormal. Quiero compartir con ustedes algo que me sucedió recientemente. Es algo que, a pesar de mi escepticismo en muchos aspectos, me ha hecho replantear algunas creencias que tenía bien afianzadas sobre el mundo paranormal. Para comenzar, me considero una persona que consume mucho contenido relacionado con el terror, historias de brujas, creepypastas, relatos de experiencias sobrenaturales, entre otros. Esto lo hago tanto en YouTube como en plataformas de audio como Spotify. Pero lo que experimenté no fue simplemente el resultado de escuchar demasiado de estos contenidos. Todo comenzó cuando, navegando por este mismo canal, llegué a un episodio que hablaba sobre una bruja llamada Verónica. El relato era impactante y me llamó poderosamente la atención. Sin embargo, lo que más me perturbó fue la advertencia que vino al final. Según la historia, Verónica tiene la capacidad de proyectarse astralmente para alimentarse de los temores de aquellos que escuchan su historia. La advertencia decía que, esa misma noche, podrías experimentar lo que se conoce popularmente como se te sube el muerto, es decir, la sensación de parálisis del sueño, acompañada de una presencia maligna. A pesar de que tengo un lado racional y escéptico, también soy abierto a la posibilidad de que existan fuerzas que no comprendemos del todo. En ese sentido, la advertencia me dejó con cierta inquietud, aunque, con honestidad, no esperaba que nada sucediera realmente. Ya había vivido episodios de parálisis del sueño antes, y pensé que este sería uno más, si acaso. Pero esa noche no ocurrió absolutamente nada fuera de lo normal. Pasé la noche tranquila y al día siguiente, con una curiosidad renovada, decidí regresar al episodio, dejando un comentario que decía algo así como: no me pasó nada, la historia es buena, pero no sentí ninguna presencia. Ahí fue donde cometí mi primer error. En el comentario, dirigí mis palabras directamente a la bruja Verónica, sin imaginar lo que esto desencadenaría. En ese momento, no era consciente de la gravedad de mis acciones. Solo sentía una curiosidad inocente. Dije que me gustaría saber más sobre ella, que la historia me había generado cierta empatía por su personaje, y dejé mi comentario con la esperanza de que alguien me respondiera. Poco sabía yo que esa fue la primera puerta que abrí. No pasó mucho tiempo para que las cosas empezaran a cambiar. Era un domingo cualquiera, un día como cualquier otro, sin ninguna sensación extraña en el ambiente. Me encontraba solo en mi departamento, ya que mis compañeros de piso no estaban en casa. Decidí aprovechar la tarde para cocinar algo sencillo, mientras escuchaba música relajadamente. La rutina era la misma de siempre. Sin embargo, todo se torció de una forma inquietante. Mientras preparaba la comida, sentí un escalofrío inexplicable. No le di mucha importancia en ese momento, pero lo que sucedió a continuación no podría haberlo anticipado.
Al girarme hacia el refrigerador para buscar algo, lo vi. Una figura humana se encontraba al final de la sala, asomándose a medias por el marco de una puerta. Fue una imagen fugaz, pero claramente distinguí una silueta. Esa figura se ocultó rápidamente, como si no quisiera ser vista, pero ya era demasiado tarde. Yo la había visto con total claridad. Mi corazón dio un vuelco y la sangre pareció detenerse en mis venas. Era la primera vez que algo tan claro me ocurría en estado de vigilia. Traté de racionalizar lo que había visto. Tal vez era una sombra, me dije. Quizás solo un juego de luces. Pero no, mi intuición me decía que algo más estaba pasando. Fue en ese instante que cometí mi segundo error. Decidí confrontar a la presencia. Le grité en un arrebato de rabia y miedo, exigiéndole que se fuera. Usé palabras duras, incluso blasfemas, y mencioné el nombre de Dios para intentar expulsarla. Pensé que rociando agua bendita por toda la casa bastaría para alejarla. Siempre tengo un poco de agua bendita en mi cuarto, como medida preventiva, pero en esta ocasión parecía inútil. Lo que ocurrió después fue aún más desconcertante. Tras volver a la cocina, me dediqué a mis tareas de manera más acelerada, intentando mantener la calma, pero un frío penetrante recorrió la habitación, y entonces ocurrió algo inexplicable. La música que estaba escuchando disminuyó su volumen por sí sola. Era como si alguien hubiera manipulado la bocina sin tocarla. Intenté subir el volumen nuevamente, pero el mismo aire gélido que me había envuelto antes regresó con más fuerza. Esta vez me sentí completamente paralizado por el terror. No podía entender lo que estaba sucediendo, pero una voz interior me decía que no estaba solo. De repente, uno de los utensilios de cocina, una cuchara, salió disparado por el aire, estrellándose contra la pared con una violencia inaudita. No fue un simple accidente. No fue que la cuchara se cayera, sino que algo invisible la había arrojado con intención. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. La lógica y la razón ya no tenían cabida en lo que estaba ocurriendo. En mi mente resonaba una voz extraña, una que no era mía, pero que claramente me hablaba. Tú quisiste contactarme y ahora me temes. Ese mensaje reverberó en mi cabeza, recordándome lo que había provocado. Sin quererlo, había dado permiso a algo que no entendía para entrar en mi espacio, en mi vida. Estaba aterrado, pero también sabía que lo que había hecho no podía deshacerse fácilmente. La presencia que había invitado a mi hogar no tenía intención de marcharse. Cambié de estrategia rápidamente. Ya no había espacio para la confrontación. Si algo había aprendido en esas historias que tanto escuchaba, es que enfrentarse a lo paranormal con violencia o ira solo agrava la situación. Así que, con una humildad recién encontrada, pedí disculpas. Me dirigí a la presencia invisible con respeto. Le imploré que me dejara en paz, que ya había cumplido su cometido de asustarme y que no tenía ninguna intención de molestarla más. La atmósfera en la casa cambió. Aún sentía el frío, pero algo en el ambiente se volvió más ligero, menos opresivo. Afortunadamente, después de ese incidente, nada más sucedió en mi hogar. Sin embargo, la lección que me quedó grabada fue clara. Hay que tener mucho cuidado con lo que se pide o con lo que se invoca, incluso cuando parece que lo hacemos de manera inofensiva. A través de un simple comentario en internet, abrí una puerta que jamás debí haber abierto. Las palabras, aunque parezcan inofensivas, tienen poder. No sabemos quién puede estar al otro lado, escuchando, esperando, listo para aprovechar cualquier oportunidad de manifestarse en nuestra realidad. Me llamo Alison González y les envío saludos desde Paraguay.
Les dejo con esta advertencia. Piensen bien antes de invocar lo desconocido. Las palabras pueden ser un canal hacia lo inesperado. Ojalá esta historia logre despertar ese miedo que alimenta a Verónica, pero que, en lo personal, ya no quiero volver a experimentar.